orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión de Renacimiento Nacional. Hoy es 17 de octubre, es el Día de la Lealtad, por eso vamos a hacer un programa especial. En este día queremos rendir homenaje a la clase trabajadora argentina que hizo posible el 17 de octubre, al general Perón, a María Eva Duarte de Perón, a Isabel Perón y particularmente a un joven estudiante secundario asesinado en la puerta del entonces diario Crítica, Darwin Passaponti, caído a los 14 o 15 años, militante de la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, caído aquella noche. Y a través del homenaje a Darwin, un homenaje a todos los héroes y mártires que ha tenido el movimiento nacional a lo largo de nuestra historia. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, todos nuestros invitados lo son. Este invitado tiene una particularidad, es el conductor del programa, o co-conductor, digamos, porque es una tarea colectiva, como él le gusta decir. Hugo Melgarejo. Hugo Melgarejo, el querido Hugo, es autor del libro ¿Quién hizo el 17 de octubre? Bueno, Hugo, querido, naturalmente el 17 de octubre es una fecha que ha sido muy estudiada por el peronismo, o lo suficientemente estudiada, y también por otros autores no peronistas. Me interesa saber, en principio, qué te llevó a vos a escribir este libro tan interesante sobre el 17 de octubre. Bueno, este libro en realidad recoge una tradición de una de las organizaciones de cuadro de los 70, el encuadramiento, donde nos fue necesario explicarle a la gente joven, nueva, que se estaba incorporando al peronismo, qué había sido el peronismo y cuál era su hecho fundacional. En ese sentido, yo recojo ese relato, ese escrito sobre la historia, que fue elaborado múltiples veces desde el 67 en adelante. Acá recojo una de las últimas elaboraciones, que fue un trabajo de conjunto comandado por Carlos Chevalier, compañero fallecido ya, y un grupo de compañeros, Alfredo Pandolfi, Rogelio García, Carlos Trentini, Néstor Calderón, en fin, una cantidad de compañeros que militábamos en ese entonces, conducidos por Juan Bardoneschi. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos explicar el fenómeno que se produce que sigue determinando nuestro presente. Fenómeno de pueblo, ¿sí?, de encuentro del pueblo con su conductor, que a pesar de los años transcurridos sigue teniendo vigencia. Esto fue. Este es el libro, condensa eso. Y trata de responder esa pregunta. ¿Quién hizo el 17 de octubre? Pregunta central. Perfecto. Antes de que respondas así directamente, hay unas preguntas previas que me gustaría hacerte y que creo que pueden ser enriquecedoras para la gente. En primer lugar, el análisis, bueno, del contexto, ¿no?, del año 1945, un año bisagra en la historia mundial. Tal cual. Siempre hay que ver qué es lo que pasa en el mundo, ¿sí?, para tratar de construir la montura con la cual cabalgar la evolución, nos enseñaba Perón. Esto es propio de los países de la periferia. Los países centrales no necesitan ver lo que pasa en el mundo porque lo están haciendo lo mismo. Claro. ¿Sí? En el caso nuestro, país periférico, importante, pero periférico, hay que entender qué es lo que estaba pasando en el mundo y cuál es la respuesta frente a eso que nuestro pueblo da. Sí. 1945 es el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?,
mayo del 45 triunfan los aliados en Europa, y esto repercute en todo el mundo y también abre una era que perdura, yo diría, por lo menos hasta la caída del muro de Berlín. Bien. ¿Sí? El surgimiento de estos dos imperios que se reparten en el mundo, Estados Unidos y Rusia, etc. ¿Qué estaba pasando en ese contexto mundial en nuestro país? ¿Sí? Y ahí tenemos que ir un poquito más atrás, tenemos que ir a la caída del anterior líder del movimiento nacional, don Hipólito Yrigoyen, 1930, producto de la crisis del 29-30. Yrigoyen, acompañado por las masas, no cuenta con los cuadros técnicos capaces de enfrentar semejante crisis. Bien. ¿Sí? Vos lo sabés muy bien, la crisis del 29-30, crisis de superproducción, ¿sí? Concentración del capital, desempleo terrible en todo el mundo, crisis, bronca, hambre. Los tangos revelan muy bien esa etapa, Ajá. los tangos de la década del 30, ¿sí? La película de Charles Chaplin, aquella donde las masas salen... Tiempos modernos. Tiempos modernos. Extraordinaria película, donde muestra todo el sistema de producción, la caída de ese sistema de producción. Me acuerdo de una imagen, Chaplin estaba de dueño de una empresa y detrás de él había un cuadrito donde las ventas, donde las ganancias siempre iban en aumento. Se produce la crisis y ¡bum! ¡Pum! La caída. A la caída y tiene que salir a la calle. Y ahí encabeza esa manifestación agarraron famosa. la bandera roja y que era para una bandera señalar de el remate, tablón. me parece. No, que para era. señalar un tablón y que no Sí. lo choque un auto atrás, Sí. viste que era un característico, y la levanta y, se pone la movilización al frente. Sí. Ahora, pero Hugo, vos marcás muy bien, hay un famoso discurso de aquel entonces, Coronel Perón, donde ya está hablando de lo que en 1951, por lo menos lo que uno ha detectado, le llama la hora de los pueblos. Pero él habla de la irrupción de las masas en la historia. Perón, Claro. ¿no? Y las claro. masas irrumpen con la Revolución Rusa, con muchos procesos. Perfecto, y en El nuestro fascismo país italiano, con el irigoyenismo, ¿no con es el cierto? irigoyenismo. ¿Sí? Bueno, producido el golpe de Estado, comienza lo que se conoce en la literatura política como la década infame. Hay que precisar que la década infame no empieza en el 30, la década infame empieza a partir del Plato Roca-Rusinman. Bien. La gente que hace el golpe del 30 tenía proyecto de nación, equivocado, pero tenía aspiración de ser una nación. Eso fracasa, ¿sí? Entre otras cosas porque las masas mantienen lealtad a Irigoyen. ¿Sí? De hecho, cuando fue el velorio de Irigoyen fue impresionante, ¿no? Bueno, La movilización enorme, en torno fue a la movilización Cureña. más grande hasta ese momento en nuestro país. Sí, sí. ¿Sí? Pero el gobierno de ese momento, en el año 33, el de general Justo y el hijo de Roca, Julito Roca, Julito Roca dijo. frente a la respuesta que dan las potencias mundiales de cerrarse e iniciar un proceso fuerte de proteccionismo, ¿sí? Nosotros nos vemos desfavorecidos. Inglaterra es nuestro principal comprador, ¿sí? Inglaterra decide hacer un acuerdo con sus colonias y excolonias, donde le garantiza que le va a comprar todo lo que las colonias produzcan a cambio de que las colonias le compren los productos industriales exclusivamente. En la conferencia de Ottawa. Ottawa, tal cual. Nosotros no éramos ni colonia ni excolonia, al menos formalmente. Claro. ¿Sí? Entonces se manda una delegación encabezada por el vicepresidente, donde... Julito Roca hijo. Julito Roca hijo, Julito Roca, donde se firma ese famoso tratado, Roca-Rusinman, donde a cambio de favorecer a un sector muy particular de la economía argentina, ¿sí? Se le entrega el manejo del resto de la economía a los ingleses, ¿sí? Se favorece a los terratenientes con grandes extensiones, los que hacen invernación de ganado, ¿sí? Inglaterra
se compromete a comprar la producción de carne, a cambio se le entrega toda la economía, el manejo de toda la economía. Prácticamente se la compra a sí misma, porque los frigoríficos la manejaban, ¿no? Los británicos. Sí, pero todavía quedaba, por ejemplo, todo el tema del transporte. Claro, es cierto. Las comunicaciones, se crea el Banco Central, donde a los ingleses se le da la mitad del directorio, más el presidente, ¿sí? Es la época en que se crean los bancos centrales en casi todas las economías occidentales para manejar, entre otras cosas, la emisión monetaria y el crédito. Claro. ¿Sí? Eso queda en manos de los ingleses, comienza allí verdaderamente la década infame. Desocupación, bronca, hambre. Espectáculos tan tristes como gente subiéndose al obelisco para decir, si no me dan un trabajo, me suicido. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto dura esta década infame? ¿Qué es esta década infame? Tiene dos momentos. Desde el 30, 29-30, cuando se produce la crisis, hasta más o menos el año 35-36. Un momento de profunda caída. Sí, con Irigoyen no era infame, digamos, le tocó la crisis. Claro, le tocó la crisis, perfecto, claro. Perfecto. Sí, sí. Le toca la crisis y la caída, digamos, en la producción y sobre todo en el trabajo, digamos. Cae la producción y aumenta terriblemente el desempleo. No estamos hablando de hoy, estamos hablando de aquel momento. Eso ocurre, impacta fuertemente hasta mediados de la década. En el 35-36 comienza a revertirse. ¿Por qué comienza a revertirse? Porque los países de Europa comienzan a prepararse para lo que después sería la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Año 36-39, la Guerra Civil Española, 39 empalma ahí la Guerra Europea primero, claro, y después Guerra el rearme alemán, bueno, ¿no? Luego la invasión japonesa a China, todos los grandes conflictos que ya están avisorando la tormenta. Que están avisorando la tormenta, ¿no? En la Italia, Guerra Civil Española intervienen los dos bandos, claro. ¿sí? Lo que después serán los futuros contendientes, ¿no es cierto? Y los países dejan de importar hacia los países que antes le compraban, porque se preparan para la guerra. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, a la Argentina dejan de venir los productos industriales, manufacturados, que habitualmente se le compraba a Inglaterra. Bien. Y se empieza a sustituir las importaciones que no venían. Fue una importación, una sustitución de importaciones no planificadas. No programadas. No programadas. Perfecto. No alentadas del Estado, sí. Sino que era, digamos, dejaban de venir productos, ¿sí? Se comienzan acá a fabricar en pequeños talleres, que primero eran talleres familiares, ¿sí? Y después, al aumentar la producción, empiezan a tomar gente. Muy bien. ¿Sí? Se arregla un viejo torno, lo atamos con alambre. Sí, claro. Lo atamos con alambre y lo hacemos funcionar, ¿sí? Y esto genera un proceso muy importante que después vamos a hacer hincapié. Genera una migración interna porque se empiezan a formar los cordones urbanos en algunas capitales de provincia. Bien. Entre ellos se empieza a conformar el Gran Buenos Aires, pero también es el Gran Chaco, es el Gran Córdoba, es el Gran Mendoza, el Gran Rosario, ¿sí? En algunas capitales de provincia comienza una industrialización no planificada para sustituir lo que no venía de afuera. Bien. ¿Sí? Y así empieza otra etapa, ¿sí? Porque empieza a desaparecer la desocupación. ¿Sí? ¿Quién llega para ocupar esos puestos de trabajo? Es un proletariado nuevo. Bien. Lo describe muy bien Atahualpa Yupanqui en una milonga, El pasado perseguido. Claro. ¿Sí? La gran milonga. La gran milonga de Yupanqui. Sí. Que nos todo cuenta... un disco completo. Un disco completo, es larguísimo. Con él a caballo y la foto. Claro. Sí. Que nos cuenta cómo el hombre del interior iba migrando en busca de trabajo, ¿sí? Hacía todo un peregrinaje anual, ¿sí?
iba a la cosecha del algodón en Chaco, a la caña de azúcar en Tucumán, a la vid en Mendoza, al trabajo agrícola en la pampa húmeda y volvía a su pago. Era un hombre que conocía profundamente el país y a los patrones. Claro. ¿Sí? Y a la justicia e injusticia de los regímenes de trabajo. Claro. ¿Sí? Es ese hombre que es un migrante interno, que no es como lo hace aparecer la historiografía liberal, que era un virgen, incauto. No, era un hombre que conocía profundamente a la tierra, conocía profundamente a los paisanos y a los patrones. Claro, era el trabajo estacional, digamos, en distintas regiones o provincias argentinas, y no solo una mirada, como se dice ahora, del campo, como si fuera la familia Ingalls, claro, sino también una mirada vertical de la explotación, de los abusos y bueno, y en los lugares donde... Y conocía la geografía y las gentes. Exacto, claro, estaba bien consustanciado con el suelo nacional y con... Ese hombre no tenía lealtades políticas. Primero porque la última lealtad era Irigoyen había muerto, el radicalismo había tenido un papel claudicante. El radicalismo había transado con los conservadores, salvo honrosas excepciones, ¿sí? Y el radicalismo era cuestión de sus padres, ¿sí? El hombre joven va en busca del trabajo, ¿sí? Y es virgen en ese sentido políticamente, no tiene un compromiso político. Bien. Trata de ganarse la vida, ¿sí? Ese hombre es el que va a conformar los cordones urbanos, ¿sí? Alrededor de las grandes ciudades había mucho lote, mucho terreno, se hacía mucho fraccionamiento de terreno, ¿sí? Y logra juntar unos pesos, compra el terreno, generalmente traído por algún pariente que ya estaba sentado, por alguna tía. Es el papel central de las viejas tías, que ya estaban asentadas y empezaban a traer a los sobrinos. Hay una imagen que es impresionante, que es el inicio de la película El mono Gatica, Gatica el mono de Leonardo Fabio, ¿no? Que se da en Retiro, está filmada cuando viene gente del interior del país a la gran ciudad. Retrata justamente esto que estás diciendo. Ahora vos dijiste un concepto que, ya que estamos, digamos, entre historia y política, ¿no? Hablaste de la alvearización del radicalismo, le puedo poner ese título, decir la claudicación del radicalismo. ¿Podemos hablar de la alvearización del peronismo? Sí, como contrapunto, y volvemos luego sí, a la década del 30 y 40. Un radicalismo que se creía mayoría, que se ve impedido de acceder por el fraude al gobierno, de retomar al gobierno, y finalmente acuerda con el poder central. ¿Sí? La concordancia. La concordancia, claro. Y hoy, sí, en el peronismo está claro, absolutamente dividido y acordando con el régimen para defender sus cuestiones sectoriales. Claro. Provinciales, digamos, sectoriales, olvidado totalmente del gran proyecto de liberación. Lo mismo que los alvearistas. Exacto. ¿No? Hay una cosa curiosa, el otro día le contaba a un compañero, que es una anécdota personal. Mi padre estaba en el Teatro San Martín cuando se hizo la reunión de 580 técnicos para la campaña del 83, y la nacionalización de los depósitos bancarios y del comercio exterior se votó a mano alzada con consenso en un trámite de 1 minuto. Es decir, ese era el peronismo hasta el 83, digamos, aunque ya estaba perforado, ¿no? Luego se ha transformado en un partido absolutamente funcional al régimen liberal, por lo que hemos visto, ¿no? Por eso es bueno recordar, digamos, la etapa fundacional, ¿no? Volver a las raíces en ese sentido. Claro. Ahora volvamos entonces. La gente del interior, es decir, esto de interior y Buenos Aires, pero bueno, es una forma de léxico al uso, ¿no? Sí. Sí, porque ¿cuál es el... Claro, cuál es el interior y cuál no, en fin. ¿Y qué sería la capital? Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires o el Gran Rosario también, claro. O Mendoza y las que vos nombraste. La gente va a encontrar trabajo, lo encuentra de algún modo y se forma ahí un nuevo proletariado, digamos. Claro, se radican, ¿sí?
alrededor entonces de las grandes ciudades, se ayudan en la construcción de la casa, traído por estas tías, primero viven en una pieza, mantienen los lazos familiares y los compromisos familiares con su familia de origen. Por ejemplo, con su novia, ¿sí? Que no bien pueden, van, se casan y vienen ya los dos. Bien. Construyen su vivienda, ¿sí? Los fines de semana, ayudados por la familia y por el barrio. Surgen ¿sí? las sociedades de fomento también, quizá, ¿no? Para Claro. impulsar Sí, clubes. sí, sobre todo ahí se pelea por el tema del transporte, por el tema de algún grado de urbanización, eran todas calles de tierra, ¿sí? El alumbrado escaso, había que caminar y moverse bastante para llegar al trabajo. Bueno, en fin, lo importante, comienzan a formarse barriadas obreras alrededor de los centros urbanos. Ahora, estamos más o menos orillando en torno a los años 40, un poco más, un poco menos. En esa época también había sindicatos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba con los sindicatos en relación a esta gente? El sindicalismo tenía muy baja inserción en la clase trabajadora. El antiguo, digamos, había tres, digamos, había la CGT número 1, la CGT número 2, la Unión Sindical Argentina, de carácter, digamos, respondiendo a las ideas de Sorel, ¿sí? La Iglesia tenía también su federación de George empleados. Sorel, un autor interesante, Reflexiones sobre la violencia, un autor que debería ser leído. La huelga general, el mito de la huelga general revolucionaria. Sí, señor. Tiene su expresión acá en la Unión Sindical Argentina. Los llamados sindicalistas, se los conocía así. Sindicalistas, sí, tal cual, que planteaban el distanciamiento entre los viejos partidos políticos y la organización de los trabajadores. La CGT número 1, donde estaban nucleados muchos de los anarcosindicalistas, la CGT número 2, socialistas y comunistas, y también la Federación Católica de Obreros, ¿sí? Que respondía a una corriente de la Iglesia que tuvo su importancia en ese momento. Tenía, por ejemplo, la misma cantidad de afiliados, 50.000, que la Unión Sindical Argentina. Mira qué detalle. Sí. Estos eran los 4 nucleamientos. Entonces, sorelianos y católicos ahí, socialistas cabeza a cabeza. Y anarquistas, todo, claro. digamos, todo muy dividido. En el libro damos con precisión la cifra. En el año 44, solo el 14,5% de los trabajadores industriales, no del campo, industriales, estaba afiliado. Solo el 14,5%. El resto no estaba afiliado. O sea, una muy escasa inserción del sindicalismo anterior al peronismo dentro del núcleo proletario. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Año 43 se produce en la Argentina un golpe de Estado. Un golpe de Estado que tiene por objetivo, lo dice claramente las actas fundacionales, las actas del Grupo Obra Unificación, las actas del GOU, publicado por un historiador norteamericano, Potash. Sí. Dice, muy buen trabajo de Potash, Perón trabajo. Y el GOU, sí, efectivamente. Muy buen trabajo. Él tiene acceso a documentación que en ese momento muchos militares no ofrecían a historiadores o periodistas argentinos porque le desconfiaban mucho, y sí se la ceden a este joven Potash, Robert Potash, que tiene acceso a las actas. Bueno, ahí dice claramente para qué se hace el golpe del 43. El golpe del 43 tiene 2 objetivos. Primero, la posibilidad cierta de una invasión de Estados Unidos a la Argentina, porque Argentina mantiene neutralidad frente a la guerra. Bien. Segundo, el peligro de la conformación de un frente popular al estilo de los que ya se habían armado en Europa para tomar el gobierno. Frente popular que nucleaba comunistas, socialistas, toda la progresía, digamos. Sí.
que en Europa, en algunos países, por ejemplo en Francia, habían logrado tomar el poder. ¿Sí? Frente a estos dos peligros es que se hace el golpe del 43. ¿Sí? Posibilidad de una invasión norteamericana. De hecho, la ampliación de la pista del aeropuerto de Carrasco, Uruguay, se hace a los efectos de traer bombarderos estadounidenses, eventualmente. Claro, porque Argentina era el país que se había mantenido neutral hasta meses antes de finalizar la guerra. Sí, el resto de los países se ha venido plegando a la política norteamericana. Sí, además convengamos que tenía, bueno, unas fuerzas armadas muy importantes, ¿no? Tenía un ala nacional dominante prácticamente, con una doctrina de fuerzas armadas que muy no interesante, idea, ¿no es cierto? La Nación en Armas, por ejemplo, la famosa conferencia que da Perón en La Plata, citando a von der Goltz. Entonces, ya desde los inicios, no me gusta llamarle golpe de Estado, ¿no? Porque es el único que reivindico, el del 4 de junio del 43, en relación a lo que vino luego, ¿no? La revolución de junio, claro, del 43, que fue un golpe de Estado, está bien. Ya desde los inicios tiene como en sus nacientes, ¿no? Como enemigos al imperialismo yanqui, digamos así, y a las maniobras del social imperialismo ruso, como decían los chinos. Mira, acordémonos, por ahí hablamos de los partidos políticos. El Partido Comunista había estado a favor de la neutralidad en la guerra hasta el año 41. O sea, cuando la alianza entre pacto Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov, sí. Stalin y Hitler, digamos, ¿no? Stalin y Hitler. Claro. El Partido Comunista planteaba la neutralidad en la guerra. Claro. ¿Sí? Cuando se rompe el pacto... la invasión de la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, ¿no es cierto? 22 de junio del 41. Sí. Allí el Partido Comunista pasa a ser belicista. Claro, sí. claro. O sea que era un partido comunista que no respondía a la clase obrera argentina, sino a la directiva de Moscú. Claro, totalmente. Con el importante papel, a su vez, de comunistas como Capdevila en la Guerra Civil Española, ¿no? Claro. El mismo, Codevila, Vittorio Codevila, sí. Dirigente importantísimo del Partido Comunista Argentino, que tiene una enorme influencia en el Partido Comunista Español y en la Internacional manejada por Codevila era un cuadro, digamos, de la Internacional, ¿no? De la Internacional, claro. Bueno, el Partido Socialista de principio había estado a favor de que la Argentina entrara en la guerra, que no fuera neutral. Era aliado desde ya la Primera Guerra. Guerra. ¿Qué otros partidos políticos había? Los partidos conservadores, en principio, orgánicamente están en contra del golpe de la revolución del 43. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían desplazado a un hombre de ellos. Claro, Antonio Santamarina, ¿verdad? Que iba a ser candidato a presidente. No, iba a ser Patrón Costa, Robustiano Patrón Costa. Robustiano Patrón Costa, pero me además equivoqué de explotador. Sí. Acá nos está... me equivoqué de esclavista. Ya concluimos con esta primera parte. Nos está haciendo seña Matías, el operador. Bueno, concluimos y pasamos a la próxima parte del programa. Perfecto. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, seguimos con Hugo Melgarejo, que escribió el libro ¿Quién hizo el 17 de octubre? El libro va a estar disponible en PDF para la gente que escriba a renacimientonacional@2024@gmail.com. Es decir, renacimientonacional2024@gmail.com. Va a estar abajo el link. El que escriba va a recibir el PDF del libro de Hugo. Bueno, acabamos de hablar, Hugo acaba de hacer un fresco impresionante de por un lado de la cultura
tanguera que refleja eso, en los inicios de la crisis del 30, luego de la formación de la clase trabajadora argentina. Tengo que mencionar en la cultura tanguera, por supuesto, al gran Discépolo. Sin embargo, en la sociedad argentina había otras clases, ¿verdad? Estaba, por ejemplo, la burguesía, podemos decir así, el estudiantado. Sí, factores de poder. La iglesia y grupos también. de opinión. No sé si son clases, factores de poder. Digamos. Ante la ausencia del movimiento nacional, los que actúan en política son los factores de poder y los grupos de opinión. ¿Sí? Recién estuvimos viendo el movimiento obrero, ¿sí? Sumamente dividido, con poca penetración entre los proletarios nuevos. Entre otras cosas, porque no necesitaban afiliarse, porque había exceso de trabajo. ¿Sí? Exceso de trabajo, aunque parezca mentira. Pululaban los carteles por todos lados, se necesita operarios, se necesita matriceros. Plena guerra, digamos, ¿no? Claro. Estamos en la guerra y había una sustitución de importaciones a la fuerza, digamos. Que claro. generaba mano de obra. Claro. Si no estaba de acuerdo con lo que pagaba, me cruzaba la vereda de frente y seguro tenía trabajo. Muy ¿sí? bien. Una gran movilidad entre los trabajadores, por lo cual no requerían afiliarse a un sindicato. ¿Sí? Si no lo pagaban bien, si lo trataban mal, se cruzaban de vereda y conseguían trabajo. Claro. Muy bien. Hay algunos autores que hablan de la burguesía nacional. No existía burguesía nacional. Una parte de la vieja oligarquía se había dado cuenta de que reinvirtiendo sus ganancias en la industria iban a ganar más plata Bien. que en el campo. ¿Sí? Invierten allí. Y el resto son pequeños propietarios, ¿sí? De pymes, mini pymes familiares, ¿sí? Que montan un tallercito, como venden cada vez más, necesitan tomar obreros, pero en ningún momento se plantea una acción colectiva, ¿sí? Actúan individualmente. Al principio apoyan el gobierno del 43, pero en la medida que se va tornando difícil para el gobierno y se pone en duda su continuidad, se van alejando. Nunca llegaron a constituirse como burguesía, como clase, ¿sí? No tienen en ese sentido la experiencia de países imperiales donde fueron siglos de lucha por imponer un determinado modelo. Bien. Y que en esa lucha se consolidaban como clase. ¿Sí? En la Argentina no existió nunca y no existe, lamentablemente, una burguesía nacional propia. O sea, gente que piensa en función de los intereses del sector, ¿sí? Con vista a su realización. No dentro de los intereses del conjunto. Dentro de los intereses del Exacto. conjunto. Bueno, el Piensan último intento fue individualmente. quizá José Piensan- Bergelbar, ¿no? En Sí, la excepción. Confederación General Económica. Sí, que como experiencia después no tuvo continuidad porque esos mismos empresarios pasaron de ser productores a importadores. Claro, claro. ¿Sí? Y no tenían ningún problema en vender su fábrica e ir a colocarlo en la timba. Claro. financiera. Es importante esto que decís. Eso no es porque conducta de clase. Hubo, cuando Perón da el famoso discurso en la Bolsa de Comercio, que fue muy maltratado, no maltratado él físicamente, pero por los comunicados ulteriores de grandes burgueses u oligarcas, ¿no? Es importante para decirle, sobre todo a los Altamira de la historia y la política argentina, que el peronismo no lo hizo la burguesía nacional. Porque ellos sostienen eso, que Perón era el burgués nacional número uno y que demás. vino a frenar el proceso revolucionario. El proceso de la revolucionario que conducía Altamira, ¿no? En aquel entonces, no sé, su abuelo, no sé quién sería, un buen señor seguramente. Eso es muy importante, remarcar de que no es un proyecto burgués, donde Perón vendría a ser el que... El no emergente. sé, sí, el emergente o el que cierra como el horno de barro que tiene una piedrita. Es decir, fue bien distinto. Entonces, y las clases medias, vamos a decir, si bien no era tan importante, ¿no? Como fue luego, como es hoy día, pero las universidades, los secundarios, Sí, nosotros acá rendimos homenaje a un estudiante secundario, a Darwin Passaponti, ¿no? Darwin Passaponti, Asesinado por Crítica, que era el equivalente a los diarios progres de hoy día, Sí. ¿no? A Página, uno Tal de cual, esos. tal cual.
¿Qué rol jugó la clase Fue un acto media? criminal, con ametralladora tiran desde los balcones de Cristo. Claro, sí. Con sí. ametralladora a la gente que se estaba desconcentrando. Sí. Acto absolutamente criminal. Bueno, Que en acto completamente pacífico, el 17 sí. de octubre, ¿no? La universidad, hasta 1943-44, era una universidad bastante de élite, bastante ligada a los sectores medio-altos. En el 43-44 empieza a incorporarse una masa importante de estudiantes universitarios, y en general son los primeros en ponerse en oposición y a movilizarse en contra del gobierno de la Revolución del 43. Son los primeros. Y se pliegan ampliamente a la oposición, ¿sí? Bajo la consigna de que se estaba luchando contra el nazifascismo, ¿sí? O sea, tomando la idea de los triunfadores de la guerra, ¿sí? Se enrolan allí mayoritariamente, ¿no? Casi todos esos sectores intermedios, ¿sí? Que oscilan entre el pueblo y el imperio, se vuelcan a favor de la política del imperio y se ponen en contra del gobierno. Fueron muy activos, ¿no? Pidiendo todo el poder a la Corte Suprema. Muy activos, movilizaciones. Ahora después vamos a contar una movilización que se produce en agosto del 45, donde confluyen todos los opositores, entre ellos los sectores universitarios. Perfecto. Los sectores de educación católica se mantienen al margen, ¿sí? Había importante cantidad de escuelas secundarias, sobre todo, de origen católico que se mantienen al margen. De todo modo, esto nos da pie para ver el tema de la iglesia. Y también los intelectuales, ¿no? Vos hiciste, una semblanza de los años 30, por ejemplo, el caso de Ernesto Palacio, que apoyó el golpe de Uriburu y luego se arrepintió, hizo un gran cambio, escribió el Catilina, que de algún modo es una de las posibles anticipaciones del peronismo, ¿no? Otra cosa ocurre en el cine, etc. Y Victoria Ocampo, nosotros los peronistas no olvidamos, pero perdonamos, que es distinto, pero no olvidamos que Victoria Ocampo pidió la inclusión del entonces coronel Perón en el tribunal de Nuremberg por supuestos crímenes de guerra, en una guerra en la que no participó, pero ni remotamente, ¿no? Entonces toda esa intelectualidad liberal, progre y demás, se expresa públicamente en una junta consultiva que es la que finalmente convoca la marcha de la Constitución y la Libertad de septiembre del 45. En septiembre, sí, al cumplirse un año de la caída de París en manos de los norteamericanos. Claro, caída de París, digamos que a la clase obrera argentina la tenía muy preocupada, en absoluto. Para nada. Pero bueno, ahí hay firmas notables, Bernardo Houck, el premio Nobel, en fin, casi toda la intelectualidad argentina está en contra del gobierno. O buena parte, ¿no? Porque otra se sumó, algunos muy buenos como Marechal, Ernesto Palacio, Vicente Sierra, se sumaron. Ahora, esto de la intelectualidad, te quería preguntar justamente esto porque vos lo has visto y otro día haremos un programa sobre encuadramiento, ¿no? Demetrios. La intelectualidad, vamos a decir así, y el movimiento nacional ya tiene estos traumas de inicio, ¿no? Y generan un verdadero desafío para la política del movimiento nacional. Quisiera hacer un paréntesis que, ¿cómo no? Si podés decir. Sí, digamos, los intelectuales son siempre referencia de los sectores medios. Son siempre, mi hijo, el doctor, siempre es visto con admiración por los sectores intermedios. Y han tenido un papel distinto que ha ido cambiando. Digamos, en el 45 están totalmente en contra de la Revolución Nacional, ¿sí? Esto tiene después un proceso evolutivo. En el 45 sacan 4 páginas de firmas muy chiquititas, 4 páginas, en los diarios más grandes de la época, que eran diarios enormes. Sí, enormes, esos formatos. Formato grande. Sí. Por suerte, no en el 73 pudimos
pudimos responderle con 4 páginas en La Razón, de firma de profesionales, intelectuales, docentes, técnicos, apoyando al gobierno peronista que estaba por dar la elección en marzo del 73. Ha habido todo un camino en ese sentido, ¿no? Y es todo un tema a tratar, todo un tema a tratar. Es importantísimo. Sin intelectuales no es posible formular, o sea, hacer fórmula del proyecto nacional. Claro. ¿Sí? Se necesita materia gris para formular un país en perspectiva 30 años para acá. Claro, claro. Alguien que no maneje la ciencia y la técnica no puede hacerlo. ¿Sí? La ciencia, la técnica, la filosofía no puede hacerlo. La incorporación de los sectores intelectuales es central para la liberación. De hecho, hay una grabación donde, ya general en Madrid, Perón explica, cosa que me lo había dicho Julio González, que participó del Consejo de Posguerra, que la comunidad organizada ya había sido pensada y esbozada a través del Consejo de Posguerra. La había esbozado Perón, por supuesto, en aquel entonces, donde tenía una importante actividad. Entonces tenemos una gran movilización de clase media, más partidos socialistas, etcétera, pidiendo la renuncia de Perón, pidiendo la marcha de la Constitución y la libertad, ¿no? En septiembre del 45. Septiembre del 45. Están, digamos, los radicales. Bueno, en esa marcha participa todo el mundo visible. Participa toda la Argentina visible. Los partidos comunistas y socialistas, con sus obreros, vestidos con los... Sí, con el overol, digamos. Con los monos de trabajo, sí. Los obreros peronistas no siempre se vestían así, ¿no? No. También. Después sí. Eran descamisados. Participan la universidad, los partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el que había sido el primer presidente del golpe del 43, Rawson, que Rawson, claro, bueno, no hablamos de eso. Rawson, Ramírez, Farrell, ¿no? Claro. La secuencia del golpe. Rawson, que dura 2 o 3 días. Sí, Perón parece que lo convenció por argumentos contundentes, ¿no? Bajo amenaza de que le iban a tirar por la ventana. Dura 2 o 3 días. Sí. Necesitaban un general que se pusiera al frente. Claro. No lo podía hacer Ramírez, que era el ministro de Guerra. Claro. Decíamos, participan todo el mundo visible, la intelectualidad, los partidos políticos, los obreros representados en el Partido Socialista y el Partido Comunista, hasta Braden, el recién nombrado secretario de Estado de los Estados Unidos, que había sido embajador en la Argentina, todo alientan esa marcha. Dicen que fue una marcha impresionante. Sí, en la Plaza San Martín fue, ¿no? Sí, en torno a la Plaza San Martín se hizo el picnic ahí. Comienza en Congreso y termina en Plaza Francia. Mirá vos, todo callado. Y dicen que todavía seguía llegando gente a Congreso cuando la cabecera llega a Plaza Francia. Muy bien. ¿Sí? Callao, Libertador. Sí. Calculan unas 100.000 personas. O más quizá. Sí. Impresionante la movilización sobre una población de 15 millones de habitantes, concentrado en grandes centros urbanos. Muy bien, parece que... Bueno, esto es un golpe terrible para el gobierno. ¿Qué exigen los manifestantes? ¿Qué exigen? Exigen que se entregue el gobierno a la Corte Suprema de la Nación, que se ponga fecha de elección y que los militares se vayan del poder. La Corte Suprema, que hay que decir como dato, ¿no? Que Perón luego la remueve, la pone en comisión, y había declarado a un sindicato, no recuerdo cuál, asociación ilícita directamente. Era una Corte Suprema, ¿no? Sí, el sindicalismo fue tratado como una asociación ilícita por todos, salvo por Irigoyen, ¿sí?, que se reúne con los sindicatos, y después por Perón. Claro. ¿Sí? Perón no bien llega en el 43 al poder, pide estar en el Departamento de Trabajo, que enseguida lo transforma en Secretaría de Trabajo. Allí hay un hombre importante, que es Figuerola,
un hombre con mucha experiencia en el campo de las relaciones entre patrones y trabajadores. Claro, José Figuerola. Sí, José Figuerola, el catalán, sí, que plantea la cuestión de la armonía social. Claro. ¿Sí? Es visto enseguida por Perón, identificado por Perón y lo lleva con él. Y así Perón empieza una relación interesantísima con el mundo sindical. Donde hay un conflicto, interviene la Secretaría de Trabajo. En general, lauda a favor de los trabajadores. Y si es en el interior, encima le crean la capital de provincia una dependencia de la Secretaría de Trabajo, para que no tengan que venir a Buenos Aires. Claro, ¿sí? Y para que no arreglen con el gobernador de la provincia, que está a su vez, como no pasaba con los Snopek, por ejemplo, de socio de los Blaquier. De los Blaquier, claro. Perón se plantea como política, Perón ve que hay un sector nuevo y dice, y lo convence a los militares, vamos a buscar el apoyo de este nuevo sector que no está representado, que es ese proletariado interno que ha migrado hacia los centros urbanos, para darle sustentación a la revolución. El problema de los militares no es llegar al poder, es irse del poder bien. Claro. Sin que eso le ocasione daño a la fuerza. Claro. No es problema llegar al poder porque ellos tienen los fierros. Sí, sin estrellarse como pasó sobre todo en la última. Claro. Estrellaron al país y se estrellaron las Fuerzas Armadas. Sí, siempre han salido bastante mal. Perón, para evitar eso, dice, no, vamos a buscar el apoyo y vamos a organizar a este nuevo sector, ¿sí? Para que nuestro retiro a los cuarteles sea sin daño a la fuerza, ¿sí? Bueno. Entonces tenemos la marcha de septiembre. Estamos en septiembre. Hay la crisis política, voy a acelerar un poco por las señales, la crisis política. El gobierno se ve hackeado. Hackeado, y la guarnición Campo de Mayo, que la conduce Ábalos, que no era oficial de Estado Mayor, mientras Perón era profesor en la Escuela Superior de Guerra ya de los años 30, ¿no? Sí, pero igual era un nombre importante del GOU. Sí, pero ahí ya se le da vuelta y define la guarnición Campo de Mayo. ¿No? Define la salida de Perón en principio. Van y le dicen a Farrell, acá el problema es Perón, hay que sacarlo del gobierno. Y Perón se despide de la clase trabajadora el 9 de octubre, en un acto que hace en Diagonal Sur, ¿no? Con una escasa concurrencia, pero la importancia que tiene es que es transmitido por radio. Sí, y dice algunas cosas bien interesantes en ese discurso que habría que repasarlas. Dice que está dispuesto él a afiliarse a un sindicato y a continuar la lucha, porque la lucha iba a seguir. Tal cual. Y que no se iba a retroceder en las conquistas. Claro, exacto. Y para un coronel, digamos, decir que se iba a afiliar a un sindicato, era una señal de identificación con el pueblo inédita en aquel entonces e inédita hoy en día. Sí, muy clara. Exigen la renuncia de Perón, Farrell termina cediendo, Perón no tiene problema, firma la renuncia a la vicepresidencia de la Nación, al Ministerio de Guerra, Secretaría de Trabajo, ¿sí? Y se retira. Bien, la contra no está contenta con eso, ¿sí? No está contenta con que Perón se haya retirado, menos después del discurso ese que hablábamos recién. ¿Y qué pide? Que lo metan preso. ¿Sí? Finalmente a Perón lo terminan metiendo preso y llevándolo a la isla Martín García en manos de la Marina. Claro, cosa que Perón no le va a perdonar a Farrell nunca, no va a tener consecuencias, pero evidentemente era una traición muy grande, ¿no? Una inconducta. Sí. Entonces, Perón preso. En el medio no hablamos de algo, digamos. Perón en aquel entonces estaba a punto de casarse, luego de octubre lo hace, con su novia, que fue una personalidad extraordinaria, digamos, que atravesó el firmamento argentino, María Eva Duarte de Perón, ¿no? Vos sabés que la historia popular, la memoria, ¿no? Le atribuye distintos roles a Eva en estas semanas de octubre que convergen en la gran movilización del 17 de octubre. ¿Qué has investigado vos, digamos, al respecto? Mira, la misma Evita, préstame el libro, la misma por supuesto, Evita, te lo presto nomás. Sí, la misma Evita
dice: nadie dio el toque de salida, el pueblo salió solo, no fue la señora de Perón, tampoco fue la Confederación General del Trabajo, fueron los obreros, los sindicatos, todos los que por sí mismos salieron a la calle. La Confederación General del Trabajo, la señora de Perón, todos nosotros lo deseábamos, pero fue una eclosión popular. Fue el pueblo el que se dio cita sin que nadie se lo hubiese indicado. Eviten Historia del Peronismo. Hay muy bien, libro súper recomendable, Las conferencias de Eva, Historia del Peronismo. Historia del Peronismo. ¿No? Digo, para la gente Evita sí se movía, se movió. Habló con dirigentes gremiales, etcétera. Gremiales, amigos, todo lo que se podía. Pero no se puede explicar una movilización de más de 150.000 personas por el accionar de una persona. Evita misma lo dice. Además hay lo una cosa... Sí, lo deseábamos, claro. Una cosa importantísima, Hugo, que vos marcás en el libro. La CGT, en aquel entonces, que tenía algún lazo más próximo, quizá con Perón, hace una reunión y donde, bueno, van a anunciar una movilización para el 18 de octubre. Sí. ¿No? Era la jornada de protesta, de huelga. De huelga. Llaman una huelga para el día para el 18. Pero la gente salió el 17. Salió el 17, es decir, los gremios, no sé si les llama la atención, digamos, pero las estructuras sindicales por fuera del tempo y del corazón real de la clase trabajadora. ¿Cómo sería inclusive esto? La elección fue muy reñida. Se cuenta por un voto, dicen. Se cuenta de que el voto fue obligado, pistola de por medio, para que levantara la mano a favor del voto. O sea, muy reñida. Típico de reuniones entre amigos, decía Lorenzo. Muy reñida, ¿sí? La huelga se convoca para el 18 y no se pide por la libertad de Perón. Claro, no se menciona explícitamente. A Perón no, se habla de la libertad de algunos. Los presos, de los dirigentes políticos y gremiales. Completamente fuera de lo que es el curso de la historia. Esto digamos, nos marca claramente una situación, que es el movimiento obrero es retaguardia, no vanguardia. Es un delirio de progresistas. A ver, digamos, el sindicalismo, diría yo, ¿no? Porque la clase trabajadora es la que salió, perfecto, digamos, que es la sustancia del movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero organizado, en todo caso, el sindicalismo es retaguardia, No es, como pretende el progresismo de izquierda, vanguardia. No. Bueno, ya el mismo, voy a hacer una nota a pie. El mismo Lenin dice en El Quehacer, ¿no? Claro. Algo de esto, claro. Que la revolución no la puede hacer los sindicatos, digamos, en lucha economicista. Claro, tal cual. Es un planteo infantil de la izquierda siempre pedirle al sindicalismo que sea cabeza. Seamos serios. Sí es un excelente lugar de retaguardia, es un excelente refugio. ¿Sí? Vamos a apurar. Se produce la movilización. Estamos el 17 de octubre. Sí. Digamos, al principio son grupos de obreros pacíficos que no generan ningún problema, que se van concentrando en la Plaza de Mayo, después, o que recorren la ciudad para llegar a la Plaza de Mayo, después son un grupo más numeroso, en algún momento se le pide a Farrell que reprima, y Farrell dice, no, mire, son muchísimos, no podemos reprimir. ¿Qué pedían? La libertad de Perón. ¿Qué pedían? Que Perón se presentara en la plaza, ¿sí? No pedían nada más, no estaban en contra del gobierno, no puteaban al gobierno, ¿sí? Decían, queremos a Perón. Salió Ábalos, intentó hablar y recibió algunos tomatazos. Sí. Para intentar calmar a la gente. No, la gente decía, no, Perón, queremos verlo a Perón. Finalmente, Farrell manda a traerlo a Perón, que estaba ya en el hospital militar, que había venido de la isla Martín García, ¿sí? Y Perón le plantea a Farrell, bueno, mire, hay que dar elecciones. Hay que llamar a elecciones y hay que retirarse del gobierno. Y pone a disposición de Farrell su renuncia al Estado militar. ¿Sí? Arreglado esto,
Perón sale al balcón y un discurso que hay que estudiar muy bien por distintas cuestiones. Primero, es un diálogo entre el pueblo reunido abajo, que bajo la forma de consigna habla con el que expone. También hay una cosita, Hugo, sí, como una nota a pie lo que decís. Les hace cantar el himno nacional argentino, ¿no? Que es una señal de la nacionalización de la clase obrera argentina. Al comenzar. Plenaria, También ¿no? indestructible. Claro. También indestructible. También señal clara que perdura. ¿Sí? ¿Por qué resalto esta cuestión del diálogo? Porque habitualmente en las manifestaciones políticas se arreglaba entre los que decidían en los partidos políticos que un orador diera una exposición magistral y los de abajo aplaudían. Claro, ¿sí? el doctor que hablaba. El doctor que hablaba, ¿sí? Los de abajo y los que estaban fuera del palco aplaudían. Bien, esto no es así. Esto es un diálogo. ¿Sí? Reiteradas preguntas a Perón, ¿sí? Y respuesta de Perón, ¿sí? en el discurso. Le preguntan varias veces dónde ha estado. Perón dice, bueno, hay cosas que yo ya me he olvidado, ¿sí? Tenemos que seguir juntos. Sobre la unidad de los trabajadores construiremos la unidad de los argentinos. Cuida a las mujeres, piden que cuiden a las mujeres, que se retiren en paz, ¿sí? Y cuando la gente pregunta, bueno, ¿y mañana qué hacemos? Dice, bueno, mañana tómenlo como un día de fiesta. Y de ahí nace el 18 San Perón, ¿sí? El 18 San Perón que labura el patrón, ¿sí? Sí, sí, sí. Se retiran en paz, han conseguido su objetivo, que era traerlo a Perón, verlo a Perón. ¿Sí? Verlo a Perón, ahí. Sí, sí, sí. Perón dice que renuncia a la más alta aspiración de un soldado, que era renunciar a la estira de general, ¿sí? Cosa que después la ¿sí? historia va a ir por otro carril, digamos. Va a ir por otro carril, pero él en principio anuncia que se retira del ejército, de hecho se retiró del ejército, vuelve a la vida civil, ¿sí? Y se prepara para lo que va a venir, se empiezan a preparar para lo que va a venir, que es el llamado a elecciones, ¿sí? Bueno, ahora quería hacerte... ¿quién lo hizo? El sí. tema es quién hizo esa movilización. Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién hizo, que es la pregunta de tu libro, ¿no? Que lo damos en PDF, en Renacimiento Nacional 2024 @gmail.com, que lo atiende Hugo, yo me he olvidado la clave. Ahí va en PDF, ¿no? Sí. ¿Quién hizo el 17 de octubre, Bueno, Hugo? esto es interesantísimo. Habíamos hablado de ese proletariado interno que construye el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario. Ya lo dijimos, todos trabajadores nuevos, pero que conocen ampliamente la patria, ¿sí? Que escuchan a Perón, que ven las transformaciones que está haciendo Perón, pero que no terminan de confiar en Perón hasta que los propios militares lo meten preso. Ah, muy bien. Porque las Fuerzas Armadas cargaban de la desconfianza de que habían sido los que habían volteado el Político Yrigoyen, ¿sí? Entonces siempre estaba ahí, bueno, sí, pero es milico. Claro, estaba la ambigüedad. Está ahí, de su condición está haciendo militar cosas para nosotros que son muy buenas. Dice que nos va a defender, hace cosas a favor de los trabajadores, pero milico. Bueno, cuando se decide es cuando los propios militares lo meten preso a Perón, ¿sí? Muy bien. Es uno de los nuestros, ¿sí? Y ahí salen. ¿Cómo se mueven? En el libro hay testimonios, muchos testimonios de sobrevivientes, y nosotros hemos recogido a lo largo de los últimos 40, 50 años de organización política, hemos recogido testimonio de los participantes. ¿Qué es lo que cuentan todos? Que en el cambio de turno, ¿sí? Estando en las fábricas, surge de que Perón está preso, de que a Perón lo quieren matar, ¿sí? Y que hay que ir a la Plaza de Mayo, que hay que moverse. Una movida de la clase trabajadora. Absoluta, a partir de los núcleos de confianza. Claro. ¿Sí? Hace muchos años, con Horacio Cani, hicimos una investigación sobre lo que había sido una gran fábrica textil, que en esa época empleaban 5.000 obreras,
y en Villa Urquiza, y también hay que resaltar y rendir homenaje a la mujer trabajadora argentina, porque vinieron todas las obreras de esa fábrica, o la enorme mayoría, a la Plaza de Mayo, ¿no? Y el ser obrera, entrar en el mundo del trabajo era una enorme dignificación para la mujer, porque al principio iban a trabajar a la casa de los ricos. Claro. ¿Sí? También en la casa de los ricos, esas mujeres escuchaban lo que se decía de Perón y sobre todo de Evita. Claro. Y lo transmitían en el hogar. Claro. Hugo, querido, el diálogo entre Perón y su pueblo ha sido el alma de la Argentina durante muchísimos años, ¿no? Nosotros, desde nuestro programa, bueno, guardamos esta gloriosa memoria. Vos has participado como un joven militante de la juventud peronista, de la verdadera, me refiero en este caso a través de Encuadramiento. Había otras organizaciones verdaderas y otras que especulaban, ¿no? Como la que guiaban Montoneros, esos eran especulativos. Y nosotros bregamos por un nuevo movimiento nacional, y qué más palabras que rendir homenaje a nuestro glorioso pueblo y decirle a los compañeros, a las compañeras, que no pierdan la fe en el pueblo argentino, que antes, más temprano que tarde, los va a terminar sorprendiendo. Hay que trabajar para ello y, bueno, y preservar la fe en él. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Quiero expresar con este recinte que supe dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.